Últimas investigaciones han girado en torno a los exilios, con particular énfasis en la experiencia y narrativa de las mujeres. Es la investigadora responsable del Fondesit regular, esto es siempre muy obligatorio decirlo, 122-1175, Filosofía y Exilio, reflexión en torno a narraciones de pensadoras exiliadas a uno y otro lado del Atlántico. Participa en varios equipos nacionales e internacionales de investigación, ha presentado su trabajo en diversos encuentros y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre sus temas de trabajo. Actualmente es la directora del Grupo de Estudios de Filosofía de Fondesit ANIT, y que participa del año 2022 y es además parte del claustro del doctorado en filosofía que tiene la Universidad de la Frontera, y gracias a eso la conozco. Así que muchas gracias, doctora Ávila, por aceptar esta invitación, y es un honor tenerla aquí. Gracias. Ahora vamos a proceder al cambio. Dale. ¿Cómo es esta cosa? A ver, permiso. Dale. No voy a ser invasivo. ¿Ahí? Sí. ¿Está bien? Bien. Buenos días. ¿Está bien? Ya. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar acá en Concepción por primera vez y espero que no por última vez. Quiero agradecer a las y los presentes. Quiero agradecer especialmente a Juan Pablo Araya por la invitación, por la gestión, por todo el trabajo que implica organizar algo como esto. Y también a Ignacio Astudillo, que fue quien hizo el vínculo, que es alumno de nuestro doctorado en pensamiento, en filosofía y pensamiento contemporáneo, que ha abierto este año en la Universidad de la Frontera. Antes de comenzar, quería comentar que me gustó mucho el proyecto, los resultados del proyecto que presentaron recién. Fueron todas las vertientes de esa investigación muy interesante, sobre todo porque abordan cosas que uno no suele pensar cotidianamente. Entonces me parece que este tipo de investigaciones tiene que ser apoyado por las universidades y ojalá tengan financiamiento para poder continuar con este trabajo. Bueno, aquí se ve el título de la presentación que voy a hacer ahora, que se llama Hacia una reflexión situada, el valor de las humanidades para pensarnos hoy. Es un texto escrito, pero les prometo que es breve. Y tiene mucho que ver con el título, por eso pedí que estuviese ahí proyectado, me ayudó Gabriel para que se pudiese ir entendiendo el devenir de esta presentación. Bien, debo confesar que de un tiempo a esta parte mis intervenciones han sido orales, pues he creído, erróneamente quizá, que muchas veces la atención y el entendimiento se agotan al escuchar e intentar seguir el argumento de una presentación. Este era el camino que iba a seguir para lo que presento hoy y, sin embargo, durante estos días, mientras estaba preparando la intervención, noté el valor y la belleza del lenguaje, de las expresiones escritas y reescritas que buscan imprimir alguna sensación en quien oye. Por esto, y porque creo que en algún punto las ideas estarán mejor organizadas, es que leeré esta breve intervención que, más que una aseveración, presenta algunas ideas que he tenido y he pensado hilar bajo una matriz analítica común. Dicho esto, comenzaré tratando de indicar lo que el título significa, es decir, a qué he querido referirme con cada una de las partes que lo componen. Como bien dijimos, el título comienza con hacia, lo que implica un movimiento, un desplazamiento que demarca un camino y una posibilidad. La tendencia de este desplazamiento lleva al segundo término, la reflexión, donde el movimiento sigue estando presente, porque en la medida en que giramos, tal como lo indica el verbo latino flectere, volvemos hacia atrás. Eso significa reflexionar, volver hacia atrás, puesto que el prefijo re implica una vuelta, un retorno hacia el primer momento. Ese momento no busca un punto cero, sino aquella conjunción de ideas que puso en marcha la reflexión. Con esto podemos decir que el pensamiento se mueve dialécticamente, en un ir y venir, en un avanzar y un retroceder, pero cada uno de estos repliegues implica una novedad que se ha integrado en el ejercicio del pensar y comprender, que, como dice Hannah Arendt, tiene un comienzo pero nunca un final. Ya advertía el viejo Heráclito que en el movimiento se encontraba el devenir, que todo cambiaba y todo fluía, los hombres, los ríos, los árboles, y que lejos de ser esto paralizante era una posibilidad, lo que propiciaba toda transformación. Siguiendo esta senda, se podría decir que a la base de toda reflexión hay un movimiento que denota conflicto y que implica un constante cambio. Tarea de tal pensamiento será la de asumir estas oposiciones, que en última instancia son las que permiten una nueva reflexión que salga a la luz.
Ahora bien, ¿qué quiero decir con reflexión situada? Claramente estoy aludiendo a un sitio, pero es más que eso. Una reflexión situada es aquella que tiene raíces, que está arraigada a una historia, a una cultura, a un contexto político y social. Ya Ortega hablaba de circunstancialismo y María Zambrano indicaba que pensar es también hundir las manos en el barro. Una reflexión situada es aquella que piensa a la vez que se piensa y en tanto reflexionante asume la pluralidad y la diferencia. En este sentido, quizás sea mejor hablar de pensamientos en plural que de pensamiento, porque aquello que esta forma de indagar pone en tela de juicio es una universalidad descarnada cuyos peligros ya conocemos. Aparece aquí, diría Kant, la segura intuición pura de la sensibilidad, el tiempo. Pareciera que es imposible desligar los sitios de la historia y lo histórico del tiempo, pero al hablar en y desde una reflexión situada, no solo abarcamos un presente que observa el pasado, sino también un futuro, que es una tendencia como posibilidad. Habiendo llegado hasta aquí, se hace necesario develar el quién de tal reflexión, es decir, aquella o aquel sujeto no solo de conocimiento, sino también de acción. Y entonces, ¿quién o quiénes despliegan esta reflexión situada que no se queda en el ayer, sino que desde el presente mira hacia un mañana que puede ser diferente? Será Arturo Andrés Roig, pensador mendocino, integrante del grupo de la filosofía de la liberación, expulsado durante la última dictadura cívico-militar argentina, quien nos guía al respecto. Roig parte de la idea de un a priori antropológico, que no es un a priori del entendimiento, como en el caso de Kant, sino que es un fundamento normativo axiológico antes que epistemológico, en la medida en que a la base de toda reflexión y toda acción hay un sujeto que se considera a sí mismo como digno y considera valioso el hecho de conocer, reconocer y conocer a los demás. Quizá Roig estaba pensando en el célebre texto martiano, Nuestra América, en ese fragmento que narra el momento en que los pueblos se levantan y se preguntan unos a otros, ¿cómo somos? Tal es el momento del autoconocimiento para Martí, un auto hetero y reconocimiento que implica la aceptación de la diversidad y la pluralidad. Lo interesante aquí es que para Roig el sujeto situado, que es el sujeto latinoamericano finalmente, no es un sujeto singular, es plural, es un nosotros, en la medida en que compartimos un locus de anunciación y que en vez de expulsar la conflictividad, la abrazamos, porque son la levadura del saber. Ahora bien, este saber no es totalizante, sino que por el contrario asume la cotidianidad y la singularidad. Es un saber de vida que otorga la posibilidad de tener experiencia, una experiencia de sí y de los demás, que es axiológica o valórica y que se encuentra más unida a una moral de la emergencia que a una ética del Estado. Ha aparecido aquí otro término del título, valor, cuyo significado etimológico implica primero tener fuerza, para luego derivar en algo que vale porque tiene fuerza y está sano, según la RAE. No obstante, al hablar de valor, no solo estamos aludiendo a algo que tiene importancia, en segunda instancia pensamos en algo que es útil para un fin, y en una tercera en algo axiológicamente positivo, esto es, en algo valioso. Tal es la triple acepción del término valor, como algo importante, útil y bueno, que nos lleva al otro término del título, las humanidades. El siguiente término, el de humanidades, es quizá el más complejo, pues es el más amplio. Las humanidades son consideradas como un conjunto de disciplinas que por principio se contraponen a las ciencias exactas, tanto por sus objetos de estudio como por sus modos de interpretarlos, así también a las ciencias divinas. Entre ellas se encuentra la literatura, la historia, la filosofía, el saber moral, el arte, el lenguaje, la antropología y la religión. Saberes en cuyo centro se encuentra lo humano y que desde el pensamiento libre se despliegan para dar sentido y dignidad a la existencia. Haciendo un poco de historia, las humanidades se vinculan directamente con el humanismo, que en tanto movimiento intelectual de principios de la modernidad desarrolló un estudio sistemático de los clásicos, apostando a que esa sabiduría permitiría una valiosa formación de los hombres y de las mujeres en el ámbito de la Ilustración. La emancipación racional debía estar acompañada de los valores que se encontraban en las letras clásicas, lo que contribuiría en la exaltación de la dignidad humana. Esa que había defendido Bartolomé de las Casas, aunque con un espíritu mucho más amplio, pues al proclamar el derecho y los derechos de los indios de América les otorgaba finalmente humanidad y dignidad.
El humanismo clásico fue puesto en tela de juicio, sobre todo a partir de ciertos acontecimientos violentos del siglo XX, como las guerras mundiales, las bombas atómicas y las dictaduras cívico-militares, pues las acciones del hombre llevaban a cuestionar su propia humanidad. No obstante, las necesidades que evidenció se mantienen hasta hoy y permean en la totalidad de la humanidad, pues sus tres perspectivas analíticas, a saber, la relación del hombre consigo mismo, la relación de los hombres con los otros y los modos humanos de convivir y hacer política, están presentes en nuestra reflexión. Estas reflexiones humanistas embeben las humanidades y a la vez que permiten pensar, ahí está otro término, el presente, lo que da sentido, y permiten pensarnos sin abandonar ese espíritu crítico de la modernidad que nos exhortaba a ilustrarnos, a romper las cadenas y a pensar por nosotros mismos. Volvemos al espacio del tiempo, pero lo hacemos de forma interrogativa, pues aquí la pregunta es la siguiente: ¿dónde y cuándo pensamos las humanidades? Lo que tiene un parecido de familia innegable con esta otra: ¿dónde y cuándo nos pensamos? Pareciera que los espacios que permiten el desarrollo de las humanidades son pocos, cada vez menos, y sin embargo hay uno que resiste, o al menos debería resistir. Tal es el ámbito universitario. Lo humano siempre ha estado vinculado a la transmisión de conocimiento de generación en generación, a la enseñanza, al aprendizaje, y lo mismo ocurre con las humanidades, que son saberes que se educan, se despiertan y se sacan a la luz. Las humanidades, va a decir Arturo Roig, son la clave de bóveda de la universidad, porque son las que otorgan sentido al resto de las actividades, sentido y fundamento, agregamos nosotros. Apoyándose en Ortega y en ingenieros, Roig muestra cómo la universidad es la encargada de hacer que la cultura y el conocimiento estén al servicio de la actualidad para responder a la misión de orientar en la vida. El sistema de ideas vivas que nuclea la universidad debe estar unido a la acción, porque es el que otorga sentido tanto a las investigaciones científicas como a los poderes que allí se producen. Es importante indicar que la raíz indoeuropea del término sentido alude a tomar una dirección o un camino, por lo que podríamos decir entonces, sin forzar el término, que las humanidades orientan el camino que toma la existencia. Habiendo hablado de camino y desplazamiento, es decir, de espacio, volvemos al tiempo, al presente, pues el tiempo de las humanidades es hoy, es ahora. Nos referimos a un presente que mira hacia atrás, quizá como el ángel de la historia de Benjamin, pero que es atraído hacia el futuro. Estamos en el hoy, llenos de ayer, pero mirando hacia adelante, pues el porvenir está lleno de posibilidades. Tal es la libertad creadora y creativa que, como dice Arendt, puede alumbrar la novedad. Así, la semilla de las humanidades es potencia de ser y de saber en el presente, pero también en el mañana, pues aquello que ellas han sembrado puede augurar otro futuro. Para finalizar, quisiera volver a la última parte del título de este ensayo, esa que comenzó como una aseveración y ahora extremamos críticamente hacia la interrogación. ¿Tienen valor las humanidades para pensarnos hoy? Iniciaré mi respuesta visitando los comienzos de la filosofía, más precisamente el pensamiento de Aristóteles, porque quiero recordar aquello que decía en la política, al indicar que lo que nos hace humanos y nos diferencia de los animales es el logos, la razón, la palabra, el discurso y la persuasión. El logos, esa capacidad humana de argumentar, construir y guiar el pensamiento. ¿Sigue siendo ese nuestro elemento distintivo? ¿Sigue siendo la argumentación y la reflexión nuestra particularidad, aún hoy, cuando la inteligencia artificial parece tener también esa capacidad? Cuando los algoritmos toman decisiones y asumen el devenir de ciertas prácticas humanas y científicas, cuando aplicaciones sustituyen a los psicólogos, a los profesores, a las parejas amorosas, pareciera ser que no, que ya no es el logos, o al menos como lo conocíamos hasta ahora, lo que nos distingue del resto de la existencia. Y digo pareciera porque este, entre muchos otros, es un problema en ciernes que no está resuelto. Es un problema que demanda el valor, en el triple sentido de las humanidades, para pensar y para pensarnos. Y ojalá siga siendo la universidad ese espacio autónomo, libre y formativo que privilegia el saber sobre los intereses económicos y que nos permita reflexionar situadamente, asumiendo las acuciantes interrogantes que nos exige el presente. Muchas gracias. ¿Para cómo se saca esto? Muchas gracias, doctora Ávila. Cuando conversamos por teléfono aquella vez de la invitación, una de las cosas que me manifestó principalmente era la necesidad de abrir un diálogo, no ocuparse el tiempo solo con la palabra, sino
pasar el micrófono también al público para poder dialogar en torno a las cosas comentadas, propuestas. Así que tenemos tiempo, este es el momento ideal, como los griegos de Aristóteles, para encontrarnos en el ágora y discutir. Así que queda abierta la palabra. Bueno, primero agradecer a Mariela, un gusto escucharla. Tomé la palabra primero porque lamentablemente me tengo que retirar dentro de un tiempo más, pero también porque quería compartir algo. Yo creo que el título que le diste a esta conferencia tiene una mirada especialmente provocadora. ¿En qué sentido? Las humanidades hoy día tenemos que muchas veces tener que pedir permiso. Un permiso porque hay otras áreas que han pasado por sobre el espacio de la formación académica en las universidades. Y lamento decir permiso, porque la verdad es que nosotros tenemos un tiempo ganado en esto, historia ganada. Pero también a nosotros nos preocupa, y me dejó preocupando un poco lo que dijo el director del departamento al principio, cuando dijo, ¿qué es lo que opina la ciudadanía hoy día? La ciudadanía opina respecto de lo que ya está formateado por los poderes fácticos, ¿no es cierto?, que tienen a cargo los medios de comunicación. Por lo tanto, la ciudadanía lo que hace más a veces que opinar, con el respeto que nos merece la mayoría de la ciudadanía en general, pero hay una gran parte de la ciudadanía que es manipulada comunicacionalmente. Entonces, este desafío, ¿por qué digo provocar? Provocar, incluso es una rebeldía el decir pensar y pensarnos. O sea, hoy día déjenos un espacio para pensar y para pensarnos. Insisto, es un acto de rebeldía frente a un espacio en que generalmente todo se entrega muy formateado, donde queremos a veces recibir recetas, donde reproducimos estereotipos, modelos, pero no los pensamos desde nuestras propias realidades, desde nuestro propio quehacer, desde nuestra propia historia. En ese sentido, creo que el solo título ya es conmovedor. Muchas gracias. Para el archivo. Ok. Muchas gracias por su intervención. Estoy como completamente de acuerdo con usted, pero también pienso que una ciudadanía poco crítica es el resultado de haber sacado las horas de historia, de arte, por poner más horas de matemática para el CIMSE, no sé si se llama así todavía. Entonces, claro, en la medida en que no haya una formación desde las bases, desde los colegios primarios, secundarios, en humanidades, en pensamiento crítico, en observar otras posibilidades, en observarnos como ciudadanos, es muy difícil que esto pueda llevar a otro lado. Y yo creo que yo soy profesora, di muchos años clase en colegio, que también esa es nuestra tarea como académicos de universidad, como académicos de colegio, como docentes. Entonces, no es casual esta falta de educación cívica, no es casual esta falta de arte en los colegios, que es el espacio donde deberían florecer todos estos saberes, que como bien dijo usted, tienen una larga trayectoria, porque yo traje a colación a Aristóteles, pero podría haber hablado de la Academia de Platón, que son 4 siglos antes de Cristo, en el que ya se estaba valorando la importancia del saber para la democracia, para la ciudadanía, y eso debería ser revitalizado. Por eso este espacio, este departamento es tan importante dentro de una universidad, y ojalá sigan manteniéndose y dándose lugar a estas reflexiones también. Gracias, Mariela, por la presentación. Yo tengo dos consultas, dos consultas. Yo creo que cuando tú hablas de una reflexión situada, que es muy importante situarla dentro de un territorio, puede ser un territorio imaginado, un territorio, un orden espacial, pero también una reflexión es cómo ese territorio también ha sido colonizado en los últimos 50 años por una determinada racionalidad, porque yo creo que ahí hay que hacer un trabajo arqueológico de finalmente ver a qué nos referimos con esa reflexión situada y cuáles van a ser los escombros, los monstruos en ese contexto. A propósito
de una columna de Cristian Valenzuela el otro día cuando se decía que los funcionarios públicos eran todos unos parásitos. Yo creo que la estrategia es clara y lo que están haciendo es tratar de, sobre todo de una cierta orientación política, es colonizar un cierto sentido común. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué implica esa estrategia cuando al otro se lo quiere deshumanizar. Se lo deshumaniza, ¿para qué? Para después desaparecerlo. Eso es lo que se hizo bajo la dictadura. Porque yo creo que la dictadura lo que hizo fue secretó una razón. Yo creo que y esa razón es la que hay que escarbar y hay que también impugnarla para también construir otro tipo de racionalidad donde también las humanidades tengan un valor. Porque es un valor para la vida. Y con esto termino. El otro día leí una encuesta de la OCDE y señalaba que las nuevas generaciones van a pasar 20 años de sus vidas frente a una pantalla, a propósito del año 2008, que fue el lanzamiento del iPhone. Entonces, eso también va a resituar o va a resignificar las humanidades, la humanidad, qué es lo humano hoy día. Pero yo creo que finalmente lo humano sigue siendo el encuentro, diría, o anclado dentro de esta tradición emancipadora a lo Marx y hacia adelante, es podernos también vernos a los ojos y conversar. No sé qué opinas de eso. Muchas gracias por tu presentación y agradecer también a Juan Pablo. Gracias. La posta no. Sí. ¿Cómo es tu nombre que me olvidé? Jorge. Muchas gracias también por tu intervención, Jorge. Claro, lo que pasa es que yo vengo de una tradición de pensamiento latinoamericano, en que cuando hablamos de una reflexión situada, estamos pensando directamente en América Latina. Y en una América Latina que desde la filosofía ha podido encontrarse con sus problemas, con sus conflictos, con sus necesidades. Y en ese sentido siempre ha estado, hay una racionalidad que ha estado en tela de juicio, que tiene que ver también con los modos de hacer y de pensar filosofía, sobre todo con los sistemas europeos, y cómo esto no implica desechar ni los sistemas ni la lengua, sino cómo esto lo integramos a nuestra realidad y a nuestro contexto. Y ciertamente hay un montón de fuerzas operando, pero a mí me gusta mucho Foucault y siempre voy a insistir que donde hay poder también hay resistencia. Y quizá la resistencia venga de la mano de las humanidades, de presentar otras alternativas, porque yo no creo que acá la cosa esté resuelta, ni zanjada, ni tengamos recetas. Yo creo que esto es como unir, y ese quizás sea el modo de ir resistiendo, de ir mostrando otras alternativas, otros caminos, frente a un pensamiento universalista y unívoco, que es el que vos decís, que los frankfurtianos llamaban, no sé, razón instrumental, ese tipo de racionalidad, que durante la dictadura se implementó en esta distinción al interior de la ciudadanía como alguien que merecía vivir y otros que no, y eso desató uno de los mayores problemas del siglo XX, una de las violencias más grandes, y precisamente de eso es lo que hay que tener cuidado cuando hablamos en nombre de todos, cuando estos discursos políticos aluden a una totalidad y dejan de lado las particularidades que somos cada uno, que tiene el territorio, que estamos conformando. Y en ese sentido yo creo que ese es el problema. ¿Qué es lo humano hoy? Se habla de post-humano. Yo la verdad que no entiendo bien qué es eso. Pero me parece que no hay ahí nada resuelto, y por eso cuando conversábamos con Juan Pablo la idea era abrir al pensamiento, abrir a la reflexión, no traer algo más o menos zanjado, que de todas maneras nunca lo hubiera podido hacer. Pero claro, lo humano está en el encuentro, en eso que decís vos, en mirarnos a los ojos. Y me acuerdo que durante la pandemia, no sé, y todavía se generan muchos complicaciones con el WhatsApp. Como que uno no puede ver la mirada del otro cuando está diciendo algo, como que no lee la tonalidad, los gestos, entonces piensa que hay un enojo, que hay... Y eso es algo que imposibilita el flujo o el devenir de la comunicación. Entonces quizá lo humano todavía esté en vías a esa comunicación, y en vías a una comunicación que también asuma el cuerpo, también asuma las sensaciones, también asuma el poder, no sé,
tocar, asumir una racionalidad quizá más anclada a la tierra, que es lo que al menos la filosofía ha desechado también por mucho tiempo. No sé si te digo algo, pero bueno, de nada. Sigue abierta la palabra. No, es para la grabación. Ah, chuta. Esto Para el archivo. me pone nerviosa, ya, me cohibó al tiro. Bien, bueno, Mariela, yo te quería preguntar, a propósito de lo que estabas justamente respondiendo, sobre espacios de resistencia. A mí siempre me genera mucho la duda de, cuando ingresé a esto de estudiar filosofía y las humanidades, siempre me imaginé que todo era mucho más dialógico. Entonces veo en la actualidad cómo nos topamos a lo mejor con estructuras así muy especializantes o profesionalizantes, ¿cierto? La universidad parece que más que formar pensadores humanistas en esta área, o en general en todas debería ser, hay profesionales, ¿cierto? Hay Comisión Nacional de Acreditación, tenemos becas ANID, después tenemos los Fondesit, luego las publicaciones con indexación. ¿Para qué? Bueno, voy a seguir con toda esa estructura. Pero en el fondo, bueno, el paper, ¿cierto? A propósito del artículo de José Santos, La tiranía del paper. Entonces, mi consulta muy de copuchenta en realidad es como, ¿qué espacios ves tú para que efectivamente las humanidades no pierdan su esencia y se puedan desarrollar dentro de toda esta estructura que finalmente también es un poco elitista, porque cada vez son menores el grupo de investigadores que alcanza esos estatus también no es tanto, ¿cierto? Es pequeño. Eso. La próxima vez vamos a tener 2 micrófonos. Ah, perfecto. Gracias, Hanna, por tu pregunta y por venir hoy acá también. Hanna es estudiante de un doctorado en Historia, pero viaja todos los martes a tomar clase en el doctorado en Filosofía, así que gran valor. Bien, es complejo el tema. Yo sigo con Foucault porque creo que la resistencia es mínima. No sé si a esta altura podemos hablar de una revolución del proletariado o algo por el estilo. Yo creo, él hablaba de una red de resistencias y cómo las resistencias se van topando, se van cruzando, generando intersecciones, por ejemplo, no sé, las ecologistas con las lesbianas, con ciertos grupos, y ahí se puede ir tejiendo algo interesante. Yo los espacios de resistencia que encuentro tienen que ver básicamente con la posibilidad un poco de salir de la academia, pero no completamente, porque este juego del que vos hablás, de estos saberes profesionalizantes, del Fondesit, del doctorado, del postdoctorado, de iniciación, de verdad, es parte del juego y si queremos seguir en esta tenemos que asumirlo. La otra es desmascararnos absolutamente. Yo creo que podemos ir haciendo diferencias incluso dentro de este espacio, que ahí está nuestra tarea también. Yo ya no soy la directora del Grupo de Estudio de Filosofía, fui hasta marzo de este año afortunadamente, pero yo creo que ese fue un espacio en el que el debate y la posibilidad de incorporar otros saberes también fue muy interesante y permitió abrir este juego, que no es por fuera del mercado o por fuera de esta economía del saber, pero que desde ahí se pueden integrar cosas importantes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertas concepciones tradicionalistas de la filosofía que no permiten que otros saberes las crucen. Yo creo que siempre estamos en disputa, sea dentro, fuera de la academia, y yo la verdad que el mayor espacio de resistencia lo veo en las bajadas a la gente que no necesariamente estudia filosofía, en los diálogos que uno puede mantener en los espacios cotidianos, pero también en las y los estudiantes, como Ignacio, como vos, que son los que se permiten pensar otras cosas. Yo creo que como por ahí va la cosa. Se permiten abrir la cancha, podríamos decir, jugar de otro modo. Y eso es fundamental para poder seguir perpetuando las humanidades y un saber que puede ser rizomático, puede tener diferentes vertientes, puede ir abriendo a otras posibilidades. Y lamentablemente la universidad se ha vuelto eso,
una formación de profesionales que son los que se hacen cargo. La política está a cargo de los profesionales en política, el resto no puede opinar de política. Y eso es lo que tenemos que tratar como de repensar y de revertir, porque si no va a llegar un día que solo los curriculistas van a poder opinar sobre los contenidos. Yo trabajaba en una universidad que uno presentaba un programa en el rediseño curricular y no te lo aceptaban, pero era gente que nunca había tenido idea de filosofía, pero te cuestionaban los contenidos que vos ibas a dar en tu ramo. Entonces, ¿hasta qué punto la especialización o este profesionalismo deja de lado la carne de los saberes? Entonces, yo cada vez que voy a congresos que hay gente joven, salgo revitalizada. Se me van hasta las arrugas, no sé. Que la gente piense, que la gente esté como presentando nuevos temas, nuevos problemas, para mí es lo que mantiene viva la cosa. Eso te podría decir, Hanna. Gracias. Mariela, como ha dicho Juan Pablo, parte de tu investigación se ha centrado en lo que tiene que ver con el exilio. Y que es bien importante, ya que estamos forzando esta reflexión y el pensarnos, hablar desde la cotidianidad y desde el hoy en que estamos presentes. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que estamos con una dinámica de movimientos políticos de extrema derecha en ascenso, también de extrema izquierda, y estamos a puertas de las elecciones también en este país, donde la extrema derecha también está muy presente. Y vuelvo a lo que estaba hablando con respecto a tus trabajos, por ejemplo, en torno al exilio. Porque siempre buscar lo que sucedió en el pasado igual nos sirve para reflexionar en torno a lo que puede suceder en el futuro. Entonces, bajo este título que has presentado, hace una reflexión situada, el valor de las humanidades para pensarnos hoy. ¿Cómo ves tú la situación de las humanidades con el ascenso de la polarización política y además el daño que le hizo el exilio a el desarrollo de las humanidades en las temáticas que tú has podido investigar? Voy a hacer kilómetros caminando. Gracias, Ignacio, por la pregunta. Yo creo que ante cualquier tendencia política que tienda a negar la diferencia, estamos en peligro. Cualquier tendencia política que niegue la otredad es complicada, y eso se va a ver muy claramente en el ámbito de las humanidades. Yo soy argentina y estamos viviendo ya el segundo, casi tercer año de gobierno de un señor que tiene una megalomanía extrema, por decirlo de algún modo, que piensa que las humanidades no se tienen que financiar. El otro día escuchaba la radio y en el CONICET, que es como si fuera ANIDA acá, el director del CONICET dijo que no había que darle más becas a las humanidades ni a las ciencias sociales porque todo se tenía que orientar a las ciencias duras. El director de CONICET. Y se sometió a votación y por supuesto que no pasó, pero ya se plantó esa semilla. ¿Qué va a pasar el día que no tengamos la posibilidad de indagar, de indagarnos, de pensarnos? Porque claro, esto no es autoayuda tampoco, no es que estamos pensándonos porque estamos haciendo esa metafísica que venden en los kioscos. Es una necesidad en la medida en que no estamos solos y que vivimos en comunidad. Y estos ascensos polares de la política son muy complejos. Hannah Arendt trabajó muy bien esto cuando habla del totalitarismo y cómo lo que hace el totalitarismo es uniformar a los hombres y a las mujeres, tratar de negar toda diferencia, porque lo que se trata de hacer es evitar la reflexión, evitar el diálogo, evitar la crítica. Entonces es algo muy complejo que puede tener resultados nefastos. Y en ese sentido el exilio hizo mucho daño a las humanidades, pero a las ciencias en general. Hubo en Argentina, antes del gobierno de la última dictadura, una dictadura anterior, lo que se llamó la noche de los bastones largos, que se intervinieron las universidades públicas y se expulsó a laboratorios completos de las universidades de investigadores. Y Chile fue muy generoso en ese sentido porque, por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha recibió a un laboratorio completo de biología que venía de La Plata.
El exilio mueve también y en ese sentido implica aceptar y reconocer otros saberes, pero también es muy complejo porque hubo generaciones completas, académicas, académicos, y no solo en el ámbito universitario, sino en todos los ámbitos de gente que se tuvo que desplazar y no pudo hacer su vida en su territorio, podríamos decir. Y después al volver se generó otra problemática, que es la del retorno, pero que claramente le resta al país parte de su savia, podríamos decir, utilizando términos zambranianos. Entonces es algo complejo y a mí la verdad es que me da miedo lo que pueda pasar en Chile en un tiempo, porque he visto lo que ha pasado en Argentina, cómo había una grieta, porque no quiero decir que lo que había antes fuera muy bueno, pero ahora esa grieta es un precipicio y no hay modo de diálogo, y a mí eso es lo que me asusta. Que la gente se pegue en la calle, que repriman a los jubilados porque les bajan la jubilación, ya es como algo ilógico. Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de diálogo y la posibilidad de llegar a un punto de acuerdo, que nunca va a ser absoluto, porque no creo yo en un acuerdo absoluto, pero sí acercar las diferencias. Profesor Massa va a preguntar, ¿no? Sí, voy a hacer. Me voy a tener que retirar, pero por eso quería hacer una consulta. Sobre todo a partir de la filosofía. Yo creo que hay en el cuaderno 11, Gramsci, el cuaderno de la cárcel, decía: todos los seres humanos somos filósofos. Y claro, yo creo que yo le encuentro toda la razón. Yo creo que la distinción, no necesariamente eso implica que vaya a ser un profesor de filosofía. O sea, en esa distinción yo creo que es sumamente importante. Además, entender, yo creo que esa filosofía de la vida es la que, sobre todo en Chile, la que no se desarrolla. Porque también, y uno lo ve en la vida cotidiana, de esta articulación de nuestro país. El estallido social no fue ni de izquierda ni de derecha, pero ahí también hay una ruptura. Y yo me acuerdo de una frase que siempre me quedó grabado de Mil Mesetas, y decía: siempre en los grupos o los individuos hay micropartículas de fascismo dispuestas a cristalizar. Y de repente, claro, pensamos que el monstruo es el otro, la otra, y nos hacemos esa lectura, y claro, es desde la resistencia, pero también uno podría hacer desde la insistencia. Me refiero a la insistencia también como una potencia política, diría Spinoza. O sea, no sé cómo tú lo ves eso de la filosofía al alcance de todos, porque yo creo que ahí hay una separación es como escuchar a Carlos Peña. Para mí Carlos Peña no me gusta, porque creo que para mí esa no es filosofía. Yo a veces voy a un Sociedad de Socorro Mutuo acá en Concepción, y vaya que se hace filosofía de la vida. Y yo creo que esos espacios también tienen que tener una importancia. No sé qué opinas tú de eso, y con esto, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con Gramsci y con vos en el sentido de que yo creo que todos somos filósofos en la medida en que podemos hacer filosofía. Y ahí, claro, hay que empezar a preguntar qué es la filosofía. Porque yo creo que básicamente la filosofía, no recuerdo si era Jazz, pero quien decía que tenía que ver con el asombro. Yo cuando hacía clase en el colegio les trataba de decir esto a mis alumnos. ¿Ustedes alguna vez han pensado qué es la vida, por qué están vivos, por qué sienten amor, qué es la muerte? A veces tienen ganas de no existir. Todo eso es filosofía. Ver algo y quedarse anonadado cuando no hay palabra, esa sensación también es filosofía. Yo creo que todos en el fondo tenemos trayectorias comunes, biológicas si se quiere, que nos llevan a ciertas reflexiones. Claro que está esta distinción, hacer un camino de una filosofía profesionalizante, como dijo Hanna, o ser profesor de filosofía, pero yo creo que la vida misma empuja a cuestionarse. El tema es qué hacemos con esos cuestionamientos, porque muchas veces en un momento de tristeza o en vez de abrazar eso y de pensarlo o de asumirlo, es más fácil ver un TikTok
o no sé, o ver una serie o una película. Entonces, yo creo que ahí es cómo vamos desarrollando eso, pero yo creo que en el fondo todos tenemos estas sensaciones que son absolutamente filosóficas. Y yo te diría que los monstruos somos todos, todos somos monstruos en el fondo, y que esa cuota de fascismo está en todos y en todos. Yo creo que en el fondo todos tenemos semillas de xenofobia, de fascismo, de un montón de cosas que tenemos que aprender también a controlar, y que las humanidades son las que te pueden brindar esa distinción. Y volviendo a Aristóteles y un poco a lo que presentó Juan Pablo, la virtud, la frónesis, ver cómo manejamos eso también, porque en momentos en que esto explota de verdad. Entonces es muy delgada la línea entre que podamos cohabitar y entre que podamos, no sé, llegar a una situación en la que sea difícil mantenernos como sujetos autónomos. Y lo de Chile es muy particular porque yo creo que la dictadura generó un quiebre que tiene que ver con el miedo. Como que las generaciones más grandes quedaron con mucho miedo. Yo me acuerdo cuando llegué, yo viví desde el 2008 en Valparaíso. Llegué a un pasaje y estaba lleno de viejitos y yo saludaba a mis vecinos, hola, buen día, y me cerraban las ventanas. Era así como que me miraban. Y hasta que no me conocieron, que yo no había posibilidad de diálogo, pero eso también es herencia de una fragmentación social, que es lo que generó la dictadura. Tuvimos una situación en mi cerro, que había una plaza, mirador hermosa, y que vino un edificio y lo plantó adelante. Nos quitó el mirador de la plaza, que era público. Entonces fuimos a la municipalidad, por supuesto los planos se habían perdido, nadie sabía nada, hicimos una junta de vecinos. Entonces tratábamos de hablar de lo que era el espacio público. Entonces le decíamos, esto es de todos. Y no entendían que era que algo fuera de todos. El liberalismo ha marcado demasiado lo mío de lo tuyo. Entonces no hay una posibilidad de lo común. Entonces, esta plaza nos pertenece a todos. No, pero si yo tengo mi patio. No, pero acá es el lugar de encuentro. Y cuando empezamos a entender por qué era de todos fue cuando llegamos a que las mascotas estaban enterradas en la plaza. Porque como en los cerros de Valpo es muy difícil encontrar tierra para enterrar los animales que se mueren, la gente enterraba sus mascotas. Entonces decíamos, este era el espacio que nos reúne porque acá hay personas o seres que quisimos, que eran nuestros gatos, nuestros perros, y ahí entendieron que era un espacio común, que era un espacio de todos. Bueno, después el mirador se perdió igual porque el edificio lo hicieron, por supuesto, pero ese momento fue muy importante porque como vecinos igual nos permitió un diálogo y entender que si bien hay diferencias y si bien hay parcelas y todo lo que se quiera, hay algo más que es lo que nos une, y es un concepto de ciudadanía, de espacio público y de tener al otro también como referente. Nada, gracias a vos. Profesora. Gracias. Hola, Mariela. Quisiera, volver un poco a este título, porque aquí tú dices que tenemos que pensar, ¿no es cierto? Tenemos que mirarnos, pero cuando hemos estado hablando sobre la situación crítica en la que se encuentran las humanidades hoy en día, hemos hablado de la sociedad, tú recién mencionaste el liberalismo, ¿ya? Y parece que siempre estamos buscando el chivo expiatorio afuera. Entonces me pregunto si en realidad a las humanidades, o si lo hacemos un poquito más concreto, a los humanistas nos ha faltado algo de autocrítica respecto de la situación delicada en la que se encuentran hoy. Entonces, no sé si te has hecho esa pregunta o si tus lecturas te han llevado a ese interrogante. Y tenía otra pregunta, pero se me acaba de olvidar. Entonces, si de repente me acuerdo, luego te la menciono. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. Sí, es como complejo lo que vos planteas, Elizabeth, porque siempre tendemos a buscar afuera lo que nos incomoda. Pero yo creo que sí que hay que hacer mucha autocrítica. Pero es un tema muy complejo que yo no sabría cómo decirte se tiene que solucionar por acá o por allá.
pero creo que también hemos cedido demasiado dócilmente ciertos espacios, que se hayan perdido tantas horas de, no sé, de arte en los colegios, de historia. Se quiso sacar filosofía en un momento. Ahí empezó a actuar la Reprofich. Yo vivía en Valparaíso, pero fui a varias actividades que se hicieron en Santiago, no se sacaron las horas. Pero es una tendencia general, no es solo en Chile, es una tendencia general, pero yo creo que hemos perdido muy dócilmente muchos espacios y que nuestra autocrítica tiene que venir también de nuestra cotidianidad, porque es mucho más entretenido muchas veces, y a mí me pasa, ponerme a leer algo en el celular antes de dormirme leyendo, que yo antes siempre leía en la noche, tenía mi libro en la mesita de luz, ahora lo último que dejo es el celular. Entonces, ¿cómo nos vamos construyendo también como sujetos en un contexto que no podemos desechar ni negar? Porque ya estamos metidos acá y la cosa va así. La cosa es cómo aprendemos a bailar con lo que nos toca. Y ahí yo creo que está el problema, que también es un tema de decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros? ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Yo no soy madre, pero supongo que los que tienen hijos o las que tienen hijos pueden en esa medida marcar diferencias al respecto. Yo cuando doy clase no puedo entender cómo de 45 doy en odontología, por ejemplo. Hay 15 que me miran y los otros 30 están mirando el celular. Y yo trato de hablar con mis alumnos y un día los agarré y les dije, discúlpenme, pero ¿ustedes entienden que para mí esto es una falta de respeto? ¿Ustedes cómo almuerzan en su casa con sus padres? ¿Sus papás miran el celular? Sí, me dijeron. Estamos cada uno mirando el celular en la mesa. Entonces ya dije, ¿qué hay más sagrado que el almuerzo de la familia? Y cuando van a misa, no saben dónde guiar más allá. No, la juventud también está con el celular en esa instancia. Entonces es como súper complejo cómo ha ido permeando absolutamente todos los espacios de diálogo y cómo también hemos cedido tan fácilmente a eso. Mis viejos tienen 72 y 73 años y los vamos a ver y ellos están con el celular en el almuerzo. Y mi papá mira TikTok. Mi papá tiene 70 años, 73, y mira TikTok. Fue terrible porque le dio apendicitis en Navidad y lo llevamos a la clínica, estaba sentado en la silla de ruedas, todas así con una cara de preocupación y mi papá mirando TikTok. Y era así como, ¿qué está ocurriendo? Entonces, ¿cómo también vamos a gestionar esos espacios y esas situaciones? Pero tampoco podría decirte mucho más cómo llevarlo a cabo. Yo creo que es una cosa más bien personal o que tiene que ver con los espacios en los que uno puede desarrollarse. Porque yo tampoco me voy a parar en medio de la universidad a gritar, mueran los celulares. Me gustaría por ahí, te juro, pero no voy a hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos gestionando y trabajando con eso? Pero sí, yo creo que es lo primero, mirar qué es lo que está pasando en la cotidianidad para de ahí hacer análisis quizás más macro. Gracias, Elizabeth. ¿La última pregunta? Que levantaron la mano ya. Por tiempo, vamos a ver si pueden ser breves. Hola, interesante la ponencia y traté como de unir un poco algunas cosas y hace tiempo ya me he hecho como una interrogante en realidad porque tanto la universidad como las humanidades son parte del legado de la modernidad. Entonces la modernidad realmente ya está en un proceso ya, algunos dicen que murió, otros que no, hay distintas como opciones teóricas, pero lo que sí no se puede negar que estamos viviendo un tiempo posmoderno, o estamos viviendo una posmodernidad. Y en ese contexto, lo que tú mencionabas, y vemos como estas resistencias que hay, o microresistencias, y si lo relacionamos con el estallido social, yo creo que es el mejor ejemplo de eso. O sea, más allá de echarle la culpa a un sector político, yo creo que hay que ser bien autocrítico y efectivamente no hubo capacidad de ponerse de acuerdo, establecer ciertos consensos, y es porque veo que hay como una exaltación de las individualidades. Es como, esta es mi demanda o esto, y como que... Entonces vemos como que... Entonces en ese contexto me preocupa cómo se puede como hacer este rescate de las humanidades y también si estas microresistencias tienen como un proyecto viable. Porque
no sé si se plantea que dice como a problemas globales, respuestas globales, y yo veo como respuestas particulares. Gracias. ¿Cómo te llamas? Arnaldo Hernández. Arnaldo. Gracias, Arnaldo. A ver, claro, las humanidades son herencia de la modernidad en relación a este movimiento humanista que tiene que ver con el giro antropológico, que pone en el centro de la reflexión y la especulación al hombre. Pero esto ya pasó también con Sócrates, cuando él caminaba por las plazas y hacía preguntas. Yo creo que hay un autor que se llama Martin Buber, que dice que hay etapas en las que el hombre está a cubierto como bajo un techo y otras que no tiene techo. En la antigüedad, cuando no tenía techo, los presocráticos se preguntaban qué era el cosmos, qué era el universo, de qué estaban hechas las cosas. Aristóteles se preguntaba por qué es el hombre, qué lo caracteriza. El medioevo es una etapa con techo, porque el techo es Dios. Todo lo que acontece, todo lo que pasa, está designado divinamente. En la modernidad eso se pierde y por eso hay un retorno a los clásicos, a esa sabiduría que supuestamente iba a poder brindar otros modos de comprensión. Y ahora estamos en una etapa que para algunos es moderna, una modernidad tardía, porque en la medida en que no se cumplan los postulados de la modernidad es una etapa que no va a acabar. Otros la llaman posmoderna, porque no hay, todo lo sólido se desvanece en el aire, dice Marshall Berman. Entonces, eso es complejo, pero es innegable que hay cosas de la modernidad que no se cumplieron y que ya no se van a cumplir. El hecho de que sea la razón la que va a guiar toda acción y toda decisión terminó llevando a una razón descarnada que no tuvo ningún problema en hacer bombas atómicas o matarse millones de judíos o gitanos y homosexuales en los hornos crematorios. Entonces, claro, hay que pensar lo humano, yo creo que tomando ciertos elementos de esa modernidad, que por más que haya acabado o haya fracasado, hay autores que hablan de fracaso, hay cosas que claramente nos sirven todavía de ahí. Y el hecho de haber exaltado la razón por sobre la teología, porque siempre durante el medioevo la filosofía era la esclava de la teología. Exaltar la razón y la capacidad de pensar libremente y de no tener cadenas, sapere aude, decía Kant, que es la ilustración. Yo creo que todo eso no ha fenecido, si lo decimos de algún modo. Y la posmodernidad es ese momento en el que no sabemos bien todavía, es algo que oscila, ¿no? Quizás en 100 años, siempre mirando para atrás, podemos organizar las cosas. Ahora estamos en medio, entonces es como complejo tratar. Pero ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el que no piensa de ese modo? Y yo creo que el problema está en no poder confrontar. Chile tiene una cosa que es muy poco confrontacional. En Argentina somos muy brutos, nos podemos insultar, pero está todo bien y después tomamos un café. Acá es más difícil llegar a eso, y yo creo que hay un punto en que hay que aprender a confrontar, que no quiere decir que me caigas mal, no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que no podamos hablar al día siguiente, pero sí mostrar que hay diferencias, y la cosa es cómo resolvemos y qué hacemos con esas diferencias. Y esto yo no sé si hay posibilidad de proyectos globales a esta altura, yo creo que no. Al menos a mí no me interesan tampoco los proyectos globales en la medida en que, no sé, los internacionalistas que iban las brigadas a pelear, ni siquiera en ese momento yo creo que haya habido un proyecto global. Me parece que podemos tener proyectos a nivel latinoamericano, a nivel regional, pero así a nivel global no vamos a decir que estamos como en la Guerra Fría, pero está hay muchos intereses en juego que no permitirían, yo creo, una solución global. Y yo creo que la cosa empieza por casa, como de lo micro a lo macro, en ese sentido. No me atrevo a pensar algo más allá de lo que podemos ir haciendo también como sujetos individuales, porque las grandes diatribas yo ya no las encuentro, o por lo menos más que discursivamente. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se dicen, pero tampoco sabría yo, desde Mariela, qué hacer para y contra eso, ¿me entiendes? Entonces yo creo que como ir generando espacios de diálogo, de lectura, de resistencia. Jorge, que se fue, hablaba de
una comunidad en la que se hace filosofía sin que se llame filosofía, y yo creo que esos son los ámbitos en los que podemos ir marcando diferencias. No sé si te respondo algo, Arnaldo, o no, pero bueno, por ahí es lo que te puedo decir en este momento. Gracias por tu pregunta. Gracias, María. Profesor Massa, como son sus estudiantes los que están aquí, le dejo una pequeña pregunta. Es una asignatura miscelánea que se llama Televisión, Cultura y Nuevas Costumbres, que a algunos estudiantes les ha parecido interesante. Estoy hablando no de los de ahora, sino que de antes, sobre los cuales yo he hecho los estudios que tengo. En principio siempre les pregunto ¿por qué tomaron esta asignatura? Y se los dije a los que tengo actualmente. La mitad me responde porque le coincidía el horario. Un 25% me responde porque le pareció interesante el título. Y después leen algunos la descripción. Y el grupo que más me llamó la atención y que me gustó mucho fue el otro 25% que respondía que la tomaron porque un compañero se la recomendó. Entonces, eso ya hace que se pague todo, se dé todo por pagado, ¿ya? Entonces, es muy interesante eso. También espero que mis estudiantes, cuando terminen el curso, salgan con una visión distinta a la que cuando entraron. Porque una de las preguntas que hago y que les voy a hacer también al final del semestre va a ser qué expectativa tenía antes de tomar la asignatura y cómo quedó después. Pero volviendo a lo de los humanos y las humanidades, yo soy de una generación que van quedando cada vez menos, donde nos educaron con que la resistencia era terrorista. ¿Ya? Ese era el sinónimo de resistencia. Y por lo tanto nos criamos con mucho miedo, ¿ya? De ahí venían los upelientos, también en Chile. Y poco a poco fue alzándose la voz hasta que llegamos nuevamente a la democracia, digámosle. Y lo que yo llamo el factor humano como que tiende a estar suprimido. Hace un rato tú mencionaste el poshumano, que afortunadamente todavía tiene la palabra humano. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros yo creo que estamos aportando con un pequeño granito de arena. Yo espero que ese granito de arena se multiplique en mis estudiantes y, como lo dije en la presentación, que ellos lo lleven fuera, para que poco a poco vaya teniendo un poco de más fuerza, porque esa chusma querida que decían algunos no tiene el poder, pero puede hacer algo en el tiempo, y puede haber un cambio en el tiempo. Y dentro de mi pesimismo creo en el tiempo y que el tiempo puede ir haciendo cosas. Y esa es la pregunta. Tú decías que a nivel global es difícil, pero yo creo que este tiene que ser un pequeño... Es negativo el virus, pero tiene que ser un pequeño esfuerzo que vayamos haciendo todos los que estamos, un germen, muchas gracias profesora, que vaya permeando todas las capas ya sociales y que parta con estos jóvenes que están aquí. Así no sé qué opinión te merece eso. Ya, ahí termino. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Edgardo. ¿Sabes qué? Lo que sí... claro, con el término resistencia terrorista, yo tenía un amigo en Valparaíso que debe haber tenido unos 50 años que me decía que él cuando era chiquito le tenía miedo a los comunistas porque se comían a los bebés y él creía que se lo iban a comer, como le decían comunistas come guagua y él era bebé, creía que se lo iban a venir a comer. Y bueno, cómo el lenguaje configura también, ¿no? Upelientos, como comunistas come guagua, hay ahí toda una cosa... ¿Ah? Los octubristas. Octubristas, claro, un modo de sembrar el terror finalmente. Como que el terror estuviese ahí y no en quien aplaca o trata de aniquilar esas diferencias. A ver, sí, yo creo en el futuro en un sentido utópico, pero no en el sentido utópico de lo que nunca va a ocurrir. Hay una categoría que me parece muy interesante que es la de función utópica, cómo la utopía funciona para modificar el presente, cómo en vistas a lo que hay y lo que queremos que haya es que podemos actuar en el presente. Y claro, yo tengo la esperanza que estas semillas, estos estudiantes, a sus propios estudiantes o donde se desempeñen puedan ir permeando esas capas. Pero yo
personalmente no me atrevo a hablar de algo a nivel global, porque me parece tan compleja la globalidad que no podría yo comprenderla y tratar como o pensar que es posible un cambio a nivel global. No entiendo ni el peronismo y soy argentina, entonces como hay tantas cosas que uno no logra captar y entender, las idiosincrasias, es muy complejo y además tiene que ver también con las necesidades de cada territorio. Eso pasa mucho cuando hablamos de filosofía latinoamericana. Sí, somos latinoamericanos, estamos situados, pero yo no tengo idea cómo vive un costarricense. No tengo idea las necesidades de un nicaragüense, ni ellos saben nada de mí. Entonces, como primero yo creo que hay que ir pasando ciertas barreras más locales y después apostar a lo más global. Yo creo que lo urgente está acá, como en el presente para ese futuro que se viene en algún momento. Gracias. Bueno, esta era la última pregunta, así que damos por finalizado el 7º Seminario de Estudios Generales. Es un trabajo de largo aliento que partió con la profesora Jania en el primer seminario. Vamos en el 7º, esperamos continuar sucesivamente, pero en particular queremos contarles que esta actividad fue gracias a los proyectos de investigación que tiene la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para el grupo nuestro que se llama Humanidades en Ingeniería y Ciencias, UMIC. Así que se nos acaba el proyecto ahora, el 15 de noviembre, pero vamos a seguir trabajando sin financiamiento, pero vamos a seguir trabajando aquí. Así que muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias Mariela por aceptar la invitación y estar con nosotros, así que muchas gracias también a los estudiantes y las estudiantes que nos acompañaron. Fuerte aplauso para todos. Y Mariela, entonces queremos entregarte un pequeño presente para que nos recuerdes en Temuco. Vamos a postular a otro financiamiento. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, muchas gracias. De nada. Y un gusto haberles conocido. Muchas gracias. Sí, Franco. Mirando hacia acá. 1, 2, 3. Otra. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.